Entonces, vamos a ver un poco el concepto de bienestar animal primero. Pues el término bienestar animal puede definirse de muchísimas maneras y probablemente hay tantas definiciones como autores que han escrito sobre estos, pero uno que me llama más la atención a mí es el de Farm Animal Welfare Council del Reino Unido. Ellos utilizan 5 condiciones para que exista el mejor bienestar animal. El primero, pues, es ausencia de enfermedades y lesiones. 2, ausencia de dolor, estrés intenso o duradero. 3, nutrición adecuada. 4, el confort térmico y físico. Y 5, pues que la posibilidad de cada animal exprese las conductas propias de la especie. Este es con el que vamos a estar trabajando durante toda la presentación y pues es el más común y de tendencia que se está manejando en bienestar animal. Entonces, podemos decir que el bienestar animal pues es una condición ideal, puede ser el resultado de varias aplicación de normas específicas y adecuadas que podamos tener posibles en los diferentes sistemas y procesos que involucran a lo largo de toda la cadena productiva y que nos permite que nuestros animales puedan vivir de las mejores condiciones posibles sin padecer sufrimientos físicos o psicológicos innecesarios. Y menciono pues psicológicos e innecesarios, se escucha pues un poco raro o fuera de lo que vemos, pero les puedo contar, por ejemplo, mi experiencia que tuve en Estados Unidos. Mi manager me decía, por ejemplo, mire, es que usted no le puede hablar en español a los animales. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo hablar español a los animales? Me decía, mire, es bienestar animal. Yo no entiendo si usted le está diciendo cosas bonitas o si los está maltratando. Entonces, necesitaba yo siempre, pues siempre el idioma inglés a los animales, independientemente me vieran o no me vieran. Otra experiencia que tuve también así extrema era que pues todas las cámaras de la producción tenían, todas las salas tenían cámaras, entonces las 24 horas teníamos cámaras para que pudiéramos respetar el bienestar animal. También nos enviaban drones de los diferentes clientes para que estuviéramos cumpliendo con este bienestar animal. Entonces, dicho esto, les podemos decir que tenemos 2 tipos de bienestar animal, el físico y el psicológico. El físico pues es un poco más fácil de mejorar o manipular porque pues está estrechamente relacionado con el manejo de salud, de la nutrición, que cumpla con los requerimientos nutricionales, depende de la línea que estén utilizando, que las instalaciones sean apropiadas, que no causen lesiones físicas, que provean confort, entonces es mucho más fácil. Y el, el, el bienestar pues psicológico es un poquito más complicado. Es muy común, como el ejemplo que les puse aquí en la diapositiva, en berracos. Tenía clientes que me decían, mire, ese su berraco no sirve, pero es nada más que, pues, que el operario se adapte al animal, que no lo estrese, que no le produzca miedo, que lo pueda le tener paciencia, que no lo maltrate, ya que ellos no son agresivos, se vuelven agresivos por el maltrato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también. Entonces, podemos decir que pues para todos los animales y específicamente estos que pueden servir de fuente de alimento al hombre, debemos intensificar pues nuestro compromiso ético de brindarles a lo largo de toda su vida productiva las mejores condiciones posibles de hábitat, de sanidad, de manejo y alimentación. Por eso es de que hoy en día, pues los conceptos de bienestar animal son cuestión de interés para el público o nuestra sociedad. Tiene muchos puntos de vista científicos, éticos, económicos y políticos. Entonces, es por eso que es un tema importante y creciente que vamos a estar abordando el día de hoy a continuación. Entonces, para mí realmente es muy importante la formación. Podemos decir que pues las causas de los problemas del bienestar animal se deben a la percepción que tiene errónea la gente acerca de estos animales que creen que son animales que no sienten, que no son capaces de
que no sienten. Entonces, esto lo que provoca es que empiezan a desarrollar actitudes negativas en los operarios, en los cuidadores de los animales, y empiezan a demostrar conductas de negligencia, de crueldad, de maltrato, de irrespeto con ellos. Entonces, sí es bien importante pues capacitar a los operarios. Aquí les puse en el cuadrito que no hacer o no dar por sentado que nuestros operarios ya saben cómo manejar el animal. Hay que tener un periodo de formación a los nuevos operarios, explicarles detalladamente y de forma concisa los procesos que llevamos en las diferentes producciones. Actualmente hay países que la legislación establece que personas responsables de cuidado de animales deberán recibir su formación en bienestar animal. Esto es así, es real en ambos países, en Canadá y en Estados Unidos. Yo recuerdo que en Estados Unidos en los miércoles, todos los miércoles, nosotros como trabajadores para esa empresa recibíamos un curso intensivo de bienestar de animal, de bioseguridad, y teníamos que ser totalmente certificados para poder continuar trabajando con cerdos. Entonces, sí es real, debemos de formar a nuestros operarios para que todo funcione. Bueno, actualmente la industrialización porcina pues somete a gran presión tanto productiva como económica a los productores, pues los obliga como a aumentar el número de animales producidos por superficie disponible. Entonces, hoy en día lo que destaca en los sistemas de producción en cerdos es pues buscar altos rendimientos. Y pues sabemos que bajo estas condiciones definitivamente los animales no pueden expresar sus patrones conductuales normales. Entonces, en consecuencia de esto, se ve perjudicado el bienestar animal. Como vemos aquí en esta diapositiva, pues ya hay empresas que dicen que construyen el bienestar de la granja. Esto, pues, por ejemplo, esta específicamente dice que pues ya lo hace ecoamigable, con bienestar animal y tecnoeficiente. Esto pues lo vemos ya en otros países, pero pues no quiere decir que yo diga que pues si no tenemos estas instalaciones pues no podemos cumplir con el bienestar animal. Entonces lo que vamos a estar trabajando el día de hoy son criterios medibles que podemos tener en el bienestar animal en nuestras producciones porcinas. Vamos a ver las siguientes. Estos criterios pueden ser indicadores directos del animal y vamos a ver detalladamente cada uno. Por ejemplo, el primero, el comportamiento. Cuando nosotros empezamos a ver comportamientos que están fuera de lo normal, primero que todo, pues conocer nuestra producción, conocer nuestro hato. Debemos de ver cómo pues ellos ya cuando son sometidos a estrés, cómo reaccionan. Y todos aquellos que se salgan del parámetro, por ejemplo, en el apetito, nosotros sabemos que con buena salud pues consumen toda la comida. Y cuando son sometidos a estrés, dejan comida, deprimen su consumo, empiezan a perder peso, se postran o tienen cojeras o alguna laceración. Vemos pelos hirsutos, pieles pues, pálidas, en gestación, por ejemplo, abortos, o no se desarrolla la glándula mamaria, porque normalmente pues inseminan cerdas que no llegan a peso, pero con tal de tener la meta y tener los lechones, inseminan cualquier cosa. Entonces, bien importante también la temperatura corporal en las salas de maternidad cuando están pariendo. Entonces, todos estos parámetros que se salen fuera de lo normal es un indicador del bienestar animal que podemos manejar en nuestra granja. Entonces, también podemos ver en cuanto a la parte productiva. Vemos, por ejemplo, o sea, desafortunadamente las respuestas al estrés ambiental no son negativas tanto en la producción como en la reproducción. Algunos de los indicadores que podemos ver aquí es, por ejemplo, la inhibición del comportamiento estral. Podemos ver el miedo hacia otras cerdas, al cuidador, al berraco pues puede ser muy pesado o agresivo. Entonces tenemos que tener un buen manejo de estos parámetros
para cumplir con nuestras metas. También, por ejemplo, en signos de celos no detectados, el berraco pues es inmaduro, tiene bajo líbido, solo ese queremos utilizar porque es el más mansito. El lote es muy numeroso para identificar el celo, hay muchas cerdas. En cuanto al personal también, pues es inexperto o tiene exceso de trabajo. Celos inesperados, de mala identificación también por cansancio o falta de registros. También pues podemos ver incapacidad para manifestar el celo que se pueda ver. Puede ser por alguna enfermedad, no manejamos bien esa parte. La desnutrición o el mal manejo de la nutrición, estrés, experiencias inhibidoras que podamos tener o es por esto o algunas hormonas que ponemos nosotros también, y entre otros. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, podemos ver las tasas de morbilidad. Aquí lo que tenemos que revisar es el porcentaje, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, el porcentaje de enfermedades metabólicas, cuántas complicaciones pre y posparto estamos teniendo, el porcentaje de la mastitis y metritis, porcentaje de cuántos animales tenemos con patas y pezuñas con problemas. Otro también que es un indicador que es muy notable también es cuando le salen úlceras en los hombros a las cerdas por condición corporal en las maternidades. Eso es verlo muy, muy frecuente. Entonces, si todos estos están fuera de los parámetros normales, puede ser un indicador, ya sea directo o indirecto, del bienestar animal. Vamos a ver también las tasas de mortalidad y eliminación selectiva. Pues dependiendo del sistema de producción, establecemos parámetros y, por ejemplo, de mortalidad, un parámetro que tenemos en mortalidad en predestete está el 5%, por ejemplo. Ya si tenemos 10, 11, 12, pues ya tendríamos que ir a ver qué es lo que está pasando, si fue alguna enfermedad o algún mal manejo. Tenemos que ir a ver las causas. Estas es importantísimo que ustedes las registren, ya sea con regularidad, o sea, diario, y que mensualmente ustedes revisen qué es lo que pasó o anualmente con su asesor técnico, con el veterinario, con el zootecnista. Y para esto, pues es importante que ustedes siempre tengan el protocolo de la necropsia para que puedan registrar la causa verdadera de la muerte y así pues poder cambiar manejos. Vamos a, se me olvidó decirles también de la eliminación selectiva, pues es importantísimo que ustedes definan cuándo tienen que eutanizar a los diferentes animales, que no los dejen sufrir, sino que establezcan algún parámetro para evitar el sufrimiento o el dolor innecesario. Entonces, también cuando se les va el parámetro de la eutanasia, es importante registrarla y ver qué está pasando con el bienestar de los animales. Entonces, vamos a ver los cambios de peso y de condición corporal. En cambios de peso, esto lo podemos ver usualmente en los animales de crecimiento. Por ejemplo, en destete, ya tenemos nuestros parámetros que tenemos que cumplir según la nutrición o la genética que tenemos, según la edad. Por ejemplo, cuando bajamos lechones a piso, normalmente se hace a los 70 días y si no logramos las 70 libras a los 70 días y es un gran número de animales que se nos quedó, debemos de regresar a ver qué fue lo que pasó. Puede ser hacinamiento, algún mal manejo, la nutrición pues no fue la mejor. Entonces, todo eso tenemos que ver para no repetir y afectar el bienestar animal de los siguientes grupos. En cuanto a condición corporal, esto se mira más en gestación o en maternidad. Normalmente en gestación, como les decía, pues ver el porcentaje de cuántas hembras flacas o cuántas normales o cuántas gordas tenemos. En maternidad también, como les decía, las úlceras en los hombros es un porcentaje
bien importante que lo estemos manejando y que realmente no se vea en su producción, porque pues ahí sí es puro manejo de la nutrición en la lactancia, en maternidad. Entonces vamos a ver aquí. 5, pues en la eficiencia reproductiva. Este puede ser otro indicador de bienestar animal también. Es bien importante que nosotros tengamos ya como granja establecido, que conozcamos nuestros parámetros y que tengamos objetivos según la línea genética que tenemos y las metas a cumplir. Entonces así nosotros ya podemos medir y decir que está fuera de lo normal para ver el bienestar animal. Entonces, por ejemplo, tenemos la baja tasa de concepción. Esto usualmente es normal verlo en el verano. En el verano, pues, se someten al estrés térmico por calor. Entonces, los animales empiezan a repetir, abortan o algún otro problema. Entonces, lo que usualmente se hace es que en la planificación de inseminación se inseminan un poco más de la cuenta para que cubra esa caída. Entonces, también, como les decía, como al conocer nuestra producción, nosotros sabemos cómo actuar y qué es nuestro parámetro normal y cuándo empieza a ser anormal y que no estamos cumpliendo con el bienestar. También en cuanto a la calidad espermática, pues ahí sí definitivamente podemos decir que cualquier causa que ocasione estrés en el animal va a afectar su reproducción y lo vamos a ver por un aumento en el número de células anormales, definitivamente. Ahora en cuanto a la alta tasa de abortos, de metritis, de mastitis, el tamaño de la camada, los nacidos totales, el total de nacidos vivos, el total de nacidos muertos y las momias, pues esto lo vamos a ver en maternidad y esto puede ser pues por nutrición, por manejo del animal. Entonces, sí debemos de tomar en cuenta cada uno de estos indicadores para el bienestar animal. Vamos a ver. Ahora, en cuanto a respuestas de manejo, definitivamente pues un manejo o la falta de contacto humano puede traer o llevar al miedo y angustia a los cerdos. Entonces, como les decía, esto lo vemos más cuando estamos colectando los berracos. Si el operario pues se desesperó, no tuvo paciencia a la hora de entrenar un berraco, pues y solo lo patea, lo lastima y no lo hace que trabaje o lo forma, es el problema que tenemos después que no nos va a funcionar y es cuando se vuelven agresivos y ya solo al ver al operario pues le tiene miedo. Ellos también se acostumbran a ciertos operarios con los cuales trabajar, entonces tenemos que distinguir esos parámetros de cuál es lo normal y cuál se nos está saliendo de las manos. Esto también ocurre en respuestas de manejo cuando tenemos animales, entramos a salas, normalmente en maternidad, cuando ellos están acostumbrados a ciertas personas que son con las que ellos siempre los están manipulando, entonces están acostumbrados y cuando entra algún desconocido o alguien que no es del área de maternidad, ellas se asustan, se someten a estrés y a veces hasta machucan o aplastan a algún animal porque desconocen a esa persona. Entonces, sí, normalmente pues se aconseja que sea la misma persona que trata las áreas y que no se estén cambiando a los operarios. Entonces, ahora vamos a ver algunos aspectos a tomar en cuenta para el bienestar animal de nuestra producción. Entonces, esto es lo que podríamos estar haciendo o lo que deberíamos de mejorar o cómo nos podemos evaluar o qué podemos cambiar a partir del día de hoy. Vamos a ver algunos. Para mí es importantísimo primero la selección genética. Si nosotros conocemos la raza o la genética que tenemos, pues yo creo que vamos a
y los parámetros que tenemos que cumplir, pues vamos a cumplir con el bienestar animal. Recuerden que pues la selección genética puede mejorar el bienestar de los cerdos. Por ejemplo, podemos, al seleccionar la línea genética, podemos aumentar el instinto materno, la viabilidad de los lechones, el temperamento, la resistencia al estrés, a la enfermedad, al comportamiento agresivo que les mencionaba en berracos. Entonces es bien importante que ustedes conozcan la genética o la raza con la que estén trabajando para evitar cualquier parámetro fuera de lugar. Bueno, otro parámetro que vamos a estar viendo es el manejo e inspección de lo que normalmente se hace. En los animales, pues, en las granjas o en las explotaciones porcinas intensivas o superintensivas, hay que estar, bueno, controlando pues casi que todo el día, casi las 24 horas, más que todo en las maternidades, sí se logra controlar las 24 horas por si hay partos en la madrugada y si no, pues se sincronizan. Pero sí lo que se recomienda es estar supervisando con mayor frecuencia a los animales durante todo el día, especialmente a las que están pariendo, a los lechones recién nacidos, a los lechones que son recién destetados, y a las cerdas primerizas, por ejemplo, a las que acabamos de ingresar a granja, ellas están sometiéndose a un estrés por el cambio de donde vienen ellas y a la nueva granja, y se están exponiendo a muchos factores nuevos. Entonces, a las cerdas gestantes, a todos ellos tenemos que estarles poniendo pues más atención y supervisándolos con más frecuencia. Importante también a los cerdos que están enfermos o lastimados, deberán recibir el tratamiento apropiado tan pronto como sea posible, y si está fuera de sus manos, pues sí, ya llamar al asesor técnico, al veterinario o al zootecnista para ver qué es lo que está sucediendo. También es muy importante, como se ve en la primera imagen, es conveniente pues limitar o exponer a los cerdos a movimientos muy bruscos o ruidos muy fuertes, y a los cambios de contrastes visuales. Por ejemplo, esto sucede más cuando estamos cambiando a los cerdos de un lugar al otro, donde le hacemos los encaminamientos. Normalmente dejan costales tirados, dejan palas tiradas, hay charcas o hay diferentes cosas que interrumpen o distraen al cerdo, y ellos ya pues definitivamente no quieren caminar y empieza la agresividad. Entonces, cuando simplemente pudimos haber preparado el camino y dejarlo todo libre para que ellos no tengan problema al pasar. Entonces, bien importante, como vemos en las imágenes, los equipos que puedan causar dolor o alguna angustia en los cerdos, debemos utilizarlos únicamente cuando nos fallen otros métodos. Entonces, por ejemplo, como ven aquí cuando están sujetando al animal para sangrarlo, pues solo cuando sea necesario por gente que está capacitada para hacerlos, y que el sujetador esté en buenas condiciones y no solo lastime más el hocico del cerdo. También tenemos otros artefactos, como podemos ver esta vara que tiene electricidad. Esto usualmente yo no lo he visto aquí en Guatemala en cerdos. En otros países se utilizaba únicamente con cerdas que ya iban para descarte e iban a subir al camión, que son ya tan grandes y que definitivamente cuando no puedan caminar, definitivamente hay que usarlo porque es la última opción que se puede tener. Pero pues mejor si solo se utiliza únicamente cuando ya probamos todos los otros métodos. En intervenciones dolorosas, pues en cerdos sí tenemos varias. Se realizan, por ejemplo, la castración quirúrgica, el descolmillado, la muesqueada, el areteado o el tatuaje. Es lo que más se utiliza.
En algunas situaciones, pues sí, ya se ha dejado de hacer. Por ejemplo, en la castración quirúrgica, ahora se está inmunocastrando. Entonces, sí se prefiere que utilicen eso para evitar pues que se someta a dolor innecesario. También el descolmillado, pues ya genéticamente el gen está modificado, pueden buscar líneas genéticas que ya no es necesario descolmillar o limar los colmillos. También pues la muesqueada solo si es muy importante y necesaria, usualmente pues la hacían para que otros productores pues no les robaran los animales o para identificarlos, por ejemplo, una caza genética. Igual que el areteado, el tatuaje, pues ya el areteado, o sea, a veces le ponen hasta dos porque el otro se le puede caer. Entonces, solo si es necesario se puede utilizar estos métodos y siempre y cuando pues lo realicen exclusivamente el personal que está capacitado. Y siempre pues cumpliendo con los requisitos de la seguridad, tanto de la persona que lo está haciendo y del animal para proteger su bienestar animal. Normalmente en la castración se aconseja que se haga en los primeros días, hasta el séptimo si mucho, para que no se utilice, ahí no se utiliza anestesia, entonces más de los 7 días sí tendríamos que utilizar su anestesia, su antibiótico y tratar de evitar esto lo más posible. Vamos a seguir. En cuanto al suministro de alimentos y de agua, pues obviamente cada cerdo tiene que recibir su alimento con nutrientes en cantidad suficiente y en calidad adecuada según su requerimiento nutricional y estado fisiológico del animal. Y que no tengan pues competencia con los otros animales, que cada quien tenga su porción. En otros países pues ya se utilizan comederos con chip, entonces el cerdo en la oreja tiene el chip y él se mete al comedero, el comedero lee el chip y entonces ya podemos saber, automáticamente le cae el consumo de alimento que tiene que tomar él según su condición corporal. Entonces es mucho más fácil para los productores ajustar consumos según condición corporal. Van a campo y luego en la máquina pues ya ajustan el consumo. Y esto pues obviamente estos métodos también tienen deficiencias porque pues hay animales muy pilas que se meten al mismo tiempo, entonces leen los dos chips, los suelta los dos alimentos y luego pues el más grande pues le quita la comida al flaco. Entonces normalmente lo que se hace en estas situaciones es retirar a los animales ya o agresivos o al más flaco pues tener otro lugar donde él se pueda desarrollar un poco mejor. Entonces, otro aspecto importante pues es en el alimento es respetar los horarios. Se deberán de pues alimentar a los animales en el horario siempre todos los días para evitar las úlceras gástricas que usualmente dan por no respetar estos horarios y hacerlos esperar u otra cuestión. Entonces, es bien importante eso. En cuanto al agua, pues todos los cerdos tienen que tener acceso al agua que sea suficiente y sea agua apta para vivir y que responda a sus requisitos fisiológicos y que estén libres de contaminantes pues dañinos a la salud del animal. Es bien importante que midan el flujo de los bebederos según por ejemplo, si está en maternidad o según si está en gestación o si es para el berraco o para los lechones, siempre estar midiendo el flujo del agua, estar limpiando en las tuberías. Importantísimo siempre que tengan sus fisicoquímicos y microbiológicos del agua de bebida que ustedes están teniendo en granja. Sucede muchísimo que dicen es que me pegó tal enfermedad y es que mire tengo problemas con no sé qué y al final es cuestión del agua de bebida. Está tan contaminada que es lo último que se imaginaron que era, pero entonces tenemos que tener un agua
de las mejores condiciones para la bebida. Es importante también, se me pasó en la otra, ajustar los bebederos. Debemos ajustar los bebederos según el crecimiento, el desarrollo de los lechones. Es bien importante porque a veces quedan en promedio, hay algunos más grandes y otros más pequeños, entonces debemos estar ajustando esos bebederos. Pues lo mejor es estarlos revisando diarios, o lo que se hace es que se hacen grupos en el destete, se hace pequeños, medianos y grandes para tener más fácil el manejo de alimento y de bebida. Entonces vamos a ver el enriquecimiento ambiental. Esto es bien, bien importante, es lo que se está haciendo hoy en día. Tenemos que brindarle a los animales pues un entorno que proporcione, por ejemplo, cierto grado de dificultad, o no tanto de dificultad, sino que de complejidad, para que ellos puedan explorar, para que ellos puedan tener interacción social, que ellos puedan masticar diferentes materiales y alguna distracción. Esto pues para mejorar su estado físico y mental, porque normalmente caen al canibalismo al ver las colas largas, o se les llama la atención, entonces empiezan a comérselas unos con otros, más con esta época de lluvia, sucede más por la humedad. Entonces, al tener distractores, ellos podemos evitar esto y tener ellos un mejor bienestar físico y mental. En hembras de gestación, también estas fotos que miran ahí son gestaciones. Entonces, lo que usualmente les ponen son pacas de heno para que ellas normalmente están armadas, y ellas las van zafando y quitando de poco en poco, y así se van entreteniendo, y así es como quedan ya cuando ellas las han jugado. Entonces, es bien importante que ellas tengan en su entorno diferentes distractores. Ahora vamos a ver el enriquecimiento ambiental. No sé, lo vimos. El espacio disponible. El espacio disponible, pues en todos los sistemas de producción, los cerdos necesitan pues un lugar bien drenado, seco y cómodo donde ellos puedan descansar. Entonces, si se dan cuenta en estas fotografías, estas son de gestación. Como miran ahí, cerdas gestantes alojadas en grupos con un sistema de alimentación electrónico, lo que les mencionaba. También podemos ver aquí las cerdas adaptadas a la normativa europea de bienestar animal, con las pacas de heno, las jaulas donde ellas pueden estar libres y solo cuando ellas necesitan pues el alimento, o necesitan o ya algún tratamiento o algo, pues ya las encierran. También en esta otra foto, los corrales de gestación con jaulas largas adaptadas a la normativa de bienestar animal. Estas se ven un poco pequeñas, la verdad. Yo he visto más grandes, usualmente son más grandes, pero pues es de adaptarse y cumplir con el bienestar animal. Entonces, ahí podemos ver el espacio que tienen cada una de ellas. Las gestaciones ahora se hacen en grupos, ya no en jaula individual, sino que normalmente hacen grupos de 6, depende de las instalaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos los grupos. Normalmente se mueven después de los 35 o 41 días después de la inseminación, para que no tengamos problemas de aborto y todo, porque al moverlas, ellas que son jerárquicas, van a pelear por establecer la jerarquía. Entonces sí podemos tener problemas, pero simplemente con distractores, con el espacio y con un buen manejo, podemos lograr pasar los primeros días que son sometidas a este estrés, y luego el resto de la gestación pues la pasan muy bien ellas, todas compartiendo en el mismo corral. Entonces vamos a ver la siguiente. En cuanto a la calidad del aire, bueno, en
la ventilación y la calidad, pues sí es un factor importantísimo. Tenemos que tratar de evitar que el acúmulo de polvo, de toxinas, de microorganismos, de gases como el amoníaco, como el metano. Entonces, esto lo podemos lograr ver con un buen manejo de cortinas. Por ejemplo, para acá, eh, es muy diferente el flujo de aire el flujo de gas que tenemos que recircular. Entonces tenemos que aprender el manejo de cortinas. Usualmente en otras explotaciones ya súper intensivas, pues es automático, tienen sensores del acúmulo de gases y ellos automáticamente reciclan. Entonces, pero pues simplemente esto se puede controlar con el manejo de cortinas, siempre y cuando ustedes siempre conozcan el comportamiento normal que tienen ustedes en granja. Eh, bueno, vamos a ver el siguiente. El estrés térmico por calor y por frío. Como les mencionaba, el estrés térmico por calor es un serio problema en la producción de cerdos. Realmente nos afecta en la ganancia de peso, en la fertilidad, tenemos muertes súbitas. Bueno, las muertes súbitas las tenemos con cerdos más pesados, ellos son los más susceptibles al estrés micro. También ocurre muchísimo cuando tenemos problemas para sacar animales, cuando ya van para el rastro. Eh, tenemos problema porque no quieren salir, de repente tenemos de varios corrales y de repente ya no quieren subir, los sofocamos y ya solo llama el del transporte, mire, se me murió tal y tal animal. Sí, tiene que ver el estrés calórico y el estrés que lo fuimos sometido con anterioridad. Entonces se le juntó y son cerdos pesados, son súper susceptibles a esto de estrés. Entonces tenemos que evitar que ellos sean expuestos, como ven en la foto, estas zonas con mucho sol. Podemos evitar eso con poner cortinas o algún sarán o algo. Más que todo en estas líneas genéticas que son blancas, tenemos mucho problema. Entonces, ahora por el estrés térmico por frío, pues lo vemos más en lechones recién nacidos. Tenemos que tener un buen manejo del lechón, secarlo cuando nace, tenerle su lámpara o su fuente de calor y adaptarlo lo mejor posible porque ellos sí pues tienen mucho problema a la hora de temperatura y humedad cuando nacen. Entonces también son muy susceptibles al estrés por frío. Ahora vamos a ver el siguiente. Zona de partos y lactancia. Como vemos aquí en las fotografías, estos son algunos ejemplos. La que está solita hasta abajo es en las que más comúnmente he visto realmente. Y las otras tienen la lechonera al frente o la pueden tener arriba o al lado. Entonces, esto es lo que se está utilizando más que todo. Lo que tenemos que cumplir es pues darle su fuente de calor, tener el espacio que no sea comprometido para la cerda, o sea, que no tope en los espacios laterales o en los superiores, que ella pueda pararse sin dificultad, que ella pueda echarse sin dificultad y cumplamos con todo el bienestar animal que tienen ellas. Entonces, siempre que le aportemos confort, calor y protección a los lechones, pues vamos a estar cumpliendo con el bienestar animal. Vamos a ver el siguiente. Este es el destete. Esto sí es un área también un poco complicada, aunque muchos pues no le ponen mucha cuestión, pero ellos son sometidos a un estrés bárbaro. Normalmente se recomienda que tengamos destetes de 21 o 28 días, que ellos previamente sean adaptados con un alimento sólido, porque los sometemos a estrés, a que le quitamos la mamá, que van a estar en grupos y van a tener que establecer jerarquía
y que les cambiamos el alimento de líquido a sólido. Entonces, es bien importante que a partir de los 5, 7 o hasta 10 días se empiece a acostumbrar con algún preiniciador o algún alimento sólido que cumpla con el requerimiento de la genética y lo podemos empezar a adaptar para que no sea sometido tanto a estrés. Recuérdense que también los vacunamos, entonces es otro manejo que también deberíamos de tratar de hacerlo lo más tranquilo posible. Igual el día del destete, si está muy lejano la instalación, tratar de hacerlo lo más calmado posible para evitar el estrés y que ellos depriman su consumo. También cuando llegan al área, pues tenerle su fuente de calor, tenerle su fuente de alimento. Normalmente se utilizan comederos de apoyo porque pues ellos no están acostumbrados pues, a identificar que en el comedero está el alimento. Entonces, es bien importante conocer y establecer el manejo del destete y pues formar a los operarios. Es importante que también tengamos las instalaciones adecuadas o específicas para estos animales. Normalmente pues se utilizan pisos como estos verdes, el slat, se utiliza por lo mismo del estrés térmico por frío, se les da su fuente de calor, el área tiene que estar limpia, seca y cálida para evitar tanto problema. Entonces, eso es lo que vemos normalmente en destetes. Sí tenemos que ver también el problema de las colas, porque cuando dejan colas o muy largas, pues caemos al canibalismo porque les da curiosidad comerse la cola del de la par. Y cuando las dejamos muy cortas, también tienen problemas de que hay muy cortas problemas de espalda, les da usualmente. Entonces sí tenemos que ver esos manejos en granja. Ahora y por último vamos a ver la matanza. Pues debe ser una matanza humanitaria definitivamente. Es inaceptable permitir que un animal herido o enfermo sufra sin razón. Entonces, como les comentaba, establecer cuándo debemos eutanasiar algún animal para evitar el sufrimiento. Tenemos que determinar o saber identificar animales que están enfermos o heridos y hacerlo, pues, sacrificarlos de la forma más humanitaria. Luego de que, pues, ya pasaron todos los tratamientos que pudieron haber tenido y, pues, no se pudieron mejorar, pues sí, tener la matanza. Entonces, usualmente lo que he visto en otros países es las cámaras de gas con dióxido de carbono o las pistolas de perno con animales un poco más grandes, es lo que he visto que han utilizado. Entonces, sí, definitivamente tenemos que tratar de ver esa parte también. Establecerla en granja para que el operario no diga, ay, yo no sabía cómo había que matarlo, sino que sigan protocolos que ya están establecidos. Entonces, por último, con esto terminamos que pues para mejorar la salud, el bienestar animal y la productividad animal, tenemos que tener un buen manejo, una bioseguridad efectiva, que es totalmente diferente a lo que es el bienestar animal. Está mucho en tendencia el uso prudente y eficiente de los antibióticos y el tener pues el mejor plan profiláctico para evitar problemas a futuro. Entonces, muchísimas gracias. Y como les comentaba, los héroes no nacen, sino que se hacen, así que formen y capaciten a sus operarios. Los insto a que pues inviertan en las capacitaciones. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos por tan excelente ponencia. La verdad que teníamos muchísimas dudas acerca del bienestar en cerdos y pues nos ha venido a dar y abrir nuestro panorama completamente. Ahora vienen una serie de preguntas. La verdad que hicieron poquitas preguntas y la mayoría está como muy similar a las que usted presentó.
Aquí primero nos hace un comentario y luego nos hace una pregunta. Dice, por un trabajo de la universidad tuve que hacer un ensayo de resistencia antibiótica y me centré en cerdos. En mi investigación vi que la administración indiscriminada de antibióticos daña la microbiota intestinal de los lechones, donde son más susceptibles a enfermedades parasitarias y crean la resistencia antibiótica, que hace que incremente la tasa de mortalidad y lo agrava. Con la técnica de feedback, que es una, permítame, con la técnica de feedback, que es una técnica de picar la carne del lechón muerto y mezclarlo con la comida, ya sea de la cerda en periodo de lactancia o de los lechones destetados. ¿Cómo podríamos orientar a instruir ciertas prácticas poniendo la producción y el bienestar animal? Usted ya nos lo mencionó, pero si usted pudiera recalcar un poquito más acerca de cómo se puede hacer conciencia para que se hagan estos, orientar a las personas que trabajan con estos animales, cómo poder orientarlos en el tema de bienestar animal. Claro que sí, muchísimas gracias por la pregunta y felicito al estudiante por muy buena investigación. Excelente. Sí, esa es la parte difícil. Realmente lo único que podemos hacer es capacitar a nuestros operarios, como les decía, invertir en la capacitación, tomarse tiempo. Sí necesitamos tiempo. No, pues no diario, pero sí que sea definitivamente exclusivo para el bienestar animal. Y si no, pues si no capacitamos y no formamos a los operarios, quienes son los que normalmente están manejando a los animales, porque normalmente mandan al técnico o mandan al jefe y no es la persona que pueda o que está todo el día con los animales. Entonces sí deberíamos de no dar por sentado de que cualquier operario pues ya sabe cómo tratar al animal, sino que capacitarlos. Definitivamente tener un horario establecido para capacitación. Eso sería. Muchísimas gracias. La otra pregunta que nos hacen dice, esto es un poquito más de manejo, dice, en un cerdo de 5 meses, al comer está como molesto, actúa de mala manera, ya se le cambió el tipo de concentrado y siempre hace lo mismo. ¿Qué podría hacer? También se le mantiene limpio y aún este cerdo está como molesto, ya se le cambió el lugar para ver si había un cambio en él, pero no vio resultados. El comportamiento más bien cambió a ser agresivo. Yo creo que este es un poquito más de manejo y tal vez si usted nos pudiera orientar. Claro, claro, pues es muy común cuando tienen animales solos. La verdad es que después, como dice la persona, pues ya probó de todo. Yo lo que haría, pues cambiarle la nutrición, el alimento, tal vez no está siendo palatable para el animal. Entonces, normalmente se hacen papillas o se le mezcla algún aditivo o alguna como melaza para que sea más palatable, o a veces hasta el primiciador del lechón porque le es más llamativo. Entonces, sería de mezclárselo. Si no lo quiere como papilla, pues cambiarle la nutrición. Tal vez pueda ser que no le esté llenando los requerimientos, entonces puede hacer eso. Entonces podríamos ver esa parte de cambiarle la alimentación. Y si está muy agresivo, puede hacer que pues ya están teniendo un manejo diferente con él, ya se están desesperando con él, pero sí cambiarlo de lugar y cambiarle la nutrición o hacerlo más palatable el alimento. Muchísimas gracias. La otra dice, ¿por qué razón no se utiliza anestesia durante la castración los primeros días? Ajá, bueno, usualmente no se utiliza, hay explotaciones superintensivas que sí lo utilizan, entonces, pero aquí en Guate, si se hace en los primeros días, pues ellos no tienen tan desarrollado el umbral del dolor, entonces en los primeros días no va a haber tanto problema, como ya el animal ya después de 7 días en adelante, pues ya es totalmente diferente el manejo y entonces es recomendable ahí, pero también pues para facilitar o para tener el bienestar animal lo más adecuado, se puede utilizar anestesia en los primeros días también, pero no es necesario, por lo mismo que no está tan desarrollado todavía. Ok, muchísimas gracias. Ahí en la charla nos comentó acerca de las pajas de heno que se le colocan a las hembras
y preguntan cada cuánto sería el cambio de estas bajas de heno. Ok, esa es muy buena pregunta. Normalmente no se les cambia, se les deja, hay que ir viendo cuánto es la necesidad que ellos tengan, depende pues cuánta es la superficie abierta que ellas tienen, pero normalmente depende del tamaño que le vayan a poner, así es la frecuencia que tienen que irla cambiando. Eh, no se le cambia tan recurrente porque esa misma es la que ellas tienen que ir manipulando y manejando y de un lado para otro moverla. Pero sí importante que esté compacta y esté entera cuando la vayan a poner para que ellas solas la vayan desenredando. Y de ahí pues ir Muchísimas. evaluando. Ok, muchísimas gracias. La otra pregunta que nos hacen, ahí voy a hacer un paréntesis yo también, dice, ¿está disponible la lista de chequeo para evaluar el bienestar animal en granjas y en mataderos? Si no estoy mal, en la charla dijo licenciada que parte de tener un control en nuestro acto era saber cuáles eran nuestras, qué necesidades podía haber, qué teníamos que evaluar, la bioseguridad que era principal en este tipo de unidades de producción. Entonces, yo me imagino que también en el tema de bienestar animal, en animales de producción y animales terrestres, está el código de los animales terrestres de la OIE. Y si no estoy mal, hay una parte y un apartado que es de bienestar animal para estos animales. Tal vez si usted me hace la aclaración, si estoy confundida o no. No, muy acertado el comentario, así es. Y si no, pues se pueden abocar a buscarlo. Hay muchísimo también que como mencionaba la licenciada, principalmente es conocer nuestros parámetros y ya definitivamente el parámetro que sea normal a lo nuestro es lo que tenemos que lograr identificar y ver cómo resolverlo. Pero sí, yo creo que hay establecidos los checklists, si no, pues lo podemos ver. Muchísimas gracias. La próxima pregunta que dice es si usted sabe acerca de la tasa de mortalidad durante las castraciones sin anestesia que se han producido, ya sea por un mal proceso de castración. Y realmente debería de ser el 0%. Normalmente no ocurre, a menos que, por ejemplo, cuando ocurre es cuando tienen ellos ya genéticamente alguna hernia escrotal. Entonces, si nosotros la abrimos y no hacemos una buena castración, son muy susceptibles o tienden a ellos a morir. O por alguna infección que no se utilizaron las herramientas adecuadas ni el método adecuado, entonces mueren por alguna infección, pero no hay algún porcentaje establecido, eso lo va a definir el manejo o el parámetro que usted maneja en granja, que es lo que se sale lo normal, pero no deberíamos de tener, no debería ser una causa, existe, pero no debería ser la prominente en nuestras mortalidades. Muchísimas gracias. Dice, ¿cómo puede atenderse el bienestar animal en cerdos de pastoreo de producción artesanal? Exacto, pues eso es totalmente otro manejo, otra producción, otro tipo de producción. Ahí podríamos ver cuestiones como, por ejemplo, de la carga animal según el terreno que tienen. Eso podríamos ver, el tipo de forraje que se le tiene. Entonces, sí es totalmente otro manejo que hay que darle y otro enfoque totalmente Ok, diferente. muchísimas gracias. Dice, ¿qué pasa cuando un cerdo come, se infla del estómago y no crece? Ok, sí, esto sucede. Esto puede ser, por ejemplo, algún problema metabólico. Ellos, pues sí, son animales ya retardados. Tenemos lo que usualmente se hace es apartarlo y darle otro manejo diferente a los que ya tienen, porque no va a crecer ni se va a desarrollar al mismo tiempo que los demás. Entonces, es otro manejo. Son animales ya retardados y va a costar un poquito más de semanas para sacarlo al mercado. Aquí nos hacen una pregunta. Dice, hay mucho que se sabe de los cerdos ahora, sobre todo de su inteligencia y similitud a los humanos. ¿Vio usted algo en los Estados Unidos o Canadá sobre alguna tendencia al descenso en su consumo o reemplazo por especies o no proteicas? No, realmente, pues no, realmente no, definitivamente no vi ninguna similitud.
Eso se refiere más allá en la parte de nutrición. ¿Entendí? Sí, Lick, sí, se refiere más en el tema de nutrición, así es. Ajá, eso depende muchísimo de la línea genética que tengamos y del nutriólogo que esté llevando la parte de nutrición. No vi alguna similitud con el cerdo, la verdad. O sea, los granos, pues sí, son competencia, el maíz y la soya, pero de ahí no vi otra similitud. Muchas Disculpe, gracias. eh, Sí, sí, licenciada, Pamela. la doctora Vanessa escribió una aclaración en su pregunta. Dice que, perdón, no eran especies no proteicas, sino que eran especies no mamíferas como fuentes proteicas. Ah, ok. Sí. Bueno, sí, no, igual. No, realmente yo no vi similitud. No vi similitud ahí. Son lugares tan hiper prolíficos o tan intensivos que realmente está totalmente apartado la parte de nutrición con el manejo y la parte de producción. Pero sí, no. La otra, muchísimas gracias, Lick. La otra pregunta que nos hace es, ¿cómo se calcula las pajas de heno? ¿Si es por cerda o cómo se calcula? Ajá, se calcula, como les decía, por superficie disponible que tienen los animales, porque pues todos vamos a tener, por el número de animales que tengamos en el corral, y también por en qué fase de la gestación vayamos a poner en grupos a las cerdas. Entonces, todo eso lo tienen que ver antes y así se calcula. Ah, ya, aquí ya le entendí a la doctora Vanessa Granados. Ella lo que pregunta no es tanto en el cerdo, sino que más bien se refiere al consumo que ha tenido los humanos, si ha habido algún descenso en el consumo de, me imagino que de carne de cerdos, ya que ahora ya no se utiliza tanto la carne de los cerdos. Si usted vio en Estados Unidos si había algún descenso en el consumo. Claro, no, ahora sí le entendemos. Sí, No, hoy sí. definitivamente no, si el consumo está creciendo exponencialmente, realmente ya no, las líneas genéticas vienen modificado el gen para que sean carne más magra, ya no grasosa, entonces al contrario, sí, el consumo se está disparando. Los chinos, por ejemplo, son los de un alto consumo increíble, exportábamos nosotros para China. Entonces, el consumo de carne de cerdo es exponencial. Ok, la pregunta que nos hace es ¿cuántos partos puede tener eh, una, no sé cómo se llamará, una cerda, me imagino? Sí, las hembras reproductoras, pues normalmente eso depende también la línea genética o la raza pura que estén utilizando. Es también depende el programa de producción que vayan a tener en granja, pero normalmente pueden llegar a tener pues un montón, pero depende cuál es el objetivo de cada granja. Si yo quiero un cierto número de animales nacidos, entonces yo tengo que buscar alguna cerda o alguna línea genética que sea hiperprolífica, que me vaya a dar cierta cantidad de animales y en cierta cantidad de partos. Usualmente las líneas que se están usando ahorita se llegan a los 6 7 partos por temas de producción. Nosotros andamos buscando ya abajo ya de 7 8 partos, pues nos van a dar 8 animales o 7 animales. Entonces lo que buscamos son producciones pues que sean de rentables y eficientes. Entonces llegamos a 9 si mucho y se descarta el animal por el número de nacidos totales. Muchísimas gracias. Dice, ¿cuál era el espacio vital de un cerdo, de un berraco y una hembra de reemplazo? Ok, vamos a ver, para el berraco depende si va a ser un berraco que va a ser para colecta o si va a ser para monta natural. Entonces, igual para las hembras de reemplazo, usualmente se tienen en corrales a las hembras de reemplazo para que ellas se sometan a estrés y pues ya desencadenemos toda la parte de que ellas entren en celo más rápido. Entonces, depende de la etapa y la edad del animal, según su desarrollo, se va calculando. Por ejemplo, en animales de destete,
animales de 28 días, por ejemplo, se maneja de 0.3 a 0.5 metros cuadrados por animal. Y a un animal en crecimiento ya en piso es 1 metro cuadrado por animal. Entonces sí va dependiendo del estado fisiológico de la edad reproductiva que tiene. Muchísimas gracias, Lick. Y nos hace un comentario aquí que para nuestras producciones también otra opción es poder poner camas las camas profundas pueden ser de viruta, nos hacen el comentario. Y Lick, aquí al final, pues llegamos al final de las preguntas. Muchísimas gracias por dar respuesta a todas las preguntas, porque hubieron bastantes preguntas que fueron técnicas y varias de bienestar animal. Le agradecemos sobre todo por su paciencia, por todos sus conocimientos, por brindarnos la presentación y pues muchísimas gracias el día de hoy porque usted fue de las personas que nos abrió las puertas sin pensarlo mucho y para poder dar una charla como estas. Muchísimas gracias y pues qué mejor que tener una persona con tanta experiencia. Muchísimas gracias y la seguimos exhortando a que siga trabajando en este tema tan bonito. Y sin otro, les doy las gracias a todos y los que no se han podido llenar la asistencia, por favor, si lo pueden hacer. Si alguno de ustedes quieren hacernos llegar cualquier pregunta, consulta o recomendación, lo pueden hacer al correo que aparece en la pantalla que se llama desarrollo y gestión uva@gmail.com o ya bien que nos puedan visitar en Unidad de Bienestar Animal en el área de gestión y desarrollo. Ahí estamos ubicados en la séptima avenida 13-21 de la zona 9 y nuestro teléfono es el 2413-7070. Y pues les hago la cordial invitación para que nos acompañen para el próximo martes en la próxima charla. Y muchísimas gracias, Lick. No sé si quisiera dar algunas palabras de despedida. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un honor trabajar con ustedes y poder aportar algo de la experiencia. Y pues estoy abierta a que si tienen más preguntas o poder ayudarlos con capacitaciones o algo, muchísimas gracias. Estaré ahí pendiente y qué bueno que están trabajando ustedes como bienestar animal. Todo esto en el MAGA, en la sociedad que está teniendo tendencia. Así que muchas felicidades a ustedes también y los felicito y muchas gracias por la invitación. Gracias, Lick. Pasen feliz noche y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche para esta tan excelente ponencia. Bueno, sin más, pues muchísimas gracias, Lick. Feliz noche a todos. Se cuidan. Feliz noche, gracias. Muchas gracias, feliz noche.